Bendiciones y mucho gozo. Es un placer estar con ustedes en este día y poder compartir alguna reflexión bíblica que esperamos en Dios que sea de bendición para todos y cada uno de sus vidas en este proyecto Target, que sé que está siendo de mucha bendición a muchas vidas. Se me ha encomendado la tarea de hablar sobre la victoria de Dios, la importancia de la victoria de Dios en la vida de todos y cada uno de nosotros. Venía a mi mente mientras oraba en estos días y buscaba en la Escritura una porción de la Escritura. Voy a considerarla la nueva versión internacional. Se encuentra en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, los versículos del 2 al 4. Dice: vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven debieran tenerlo presente. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. El sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. Mire, los años me han ayudado a ser cada día más un fiel creyente de lo que es la soberanía de Dios, un fiel creyente, ¿verdad?, de lo que es un diseño perfecto de Dios en todas las cosas que pasan en nuestra dimensión de lo que nosotros llamamos el tiempo. Sin embargo, uno puede hablar de victoria en varias perspectivas, cada cual puede apreciar la victoria desde la perspectiva, ¿verdad?, dependiendo del cristal con el que lo está mirando, o simplemente en ocasiones dependiendo del escenario de combate, entre comillas, por decirlo así, en el que se encuentre. Lo cierto es que el diccionario define la palabra victoria como la ventaja que se consigue de un contrario en una disputa o en una lid. Y yo quisiera, por medio de esta reflexión, en este día resaltar un detallito importante para mí en este día acerca de lo que es la victoria de Dios a través de los triunfos que nosotros alcanzamos en la vida. El porqué, la importancia de esos triunfos que alcanzamos, sean grandes, sean pequeños. Y es que, mire, las victorias que alcanzamos son parte de un plan divino, un plan superior, un plan perfecto, que no se limita únicamente a alcanzar la meta que nosotros nos hayamos propuesto en algún momento de nuestra vida. Reflexionaba en los pasados días diciendo, y miren cosas a mi mente, yo las escribo, las anoto, a veces las comparto en las redes, a veces no. Y es el siguiente pensamiento: la victoria no es a dónde llegamos, sino en qué nos convertimos en el camino mientras llegamos. Te lo voy a repetir. La victoria no es a dónde llegamos, sino en qué nos convertimos en el camino mientras llegamos. Así que se lo explico de otra forma, ya que voy a hablar de esto ya mismito. Pero el Pedro que tragó agua siempre será más victorioso que el Pedro que caminó un par de pasos sobre el agua. Déjalo ahí en el tintero para dentro de algunos minutitos. ¿Por qué? Le traigo este punto porque la victoria de Dios no se trata de que alcancemos lo que queremos, sino en convertirnos en aquello que Dios propuso ya de antemano que nosotros nos convirtiéramos. Uno reflexionando en medio de toda esta crisis, toda esta pandemia que vive el mundo, y comparto con ustedes unos puntos bien importantes y bien interesantes. Escúchate bien. En la escasez nosotros nos convertimos en gente de fe. En el dolor nos convertimos en gente fuerte. En el distanciamiento social nos convertimos en gente empática hacia la necesidad de los demás. En ocasiones en la enfermedad es cuando nos convertimos en verdaderos creyentes de la sanidad divina. Y en la pérdida nos convertimos en gente que verdaderamente aprecia lo que se tiene. En cierta ocasión el Evangelio de Mateo recoge un evento importante en lo que fue la capacitación del apóstol Pedro. Cuando vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, verso 12 al 33, ahí se recogen las incidencias de que rodearon lo que yo considero una breve caminata de Pedro sobre el agua para ir a su encuentro con el Señor Jesús. Sin embargo, yo quiero cimentar algo en tu vida en esta reflexión, y es que la vida en Cristo es una constante escuela de aprendizaje intensivo. Los versículos anteriores a esta lección, ¿verdad?, a este punto de Mateo capítulo 14, verso 22 al 33, estos versículos que están anteriormente, y valga la redundancia, a este pasaje, sirven de antesala para
lo que fue el evento del cual que estamos quizás en la consideración en unos momentitos, pero recogen lo que fue la escuela de la alimentación de los 5,000. Aquel milagro que Dios hizo ciertamente fue una escuela para todos los discípulos que están allí. De hecho, uno de estos discípulos que estaba allí, el maestro fue directamente de donde él a preguntarle, y quien le da la respuesta es otro de los discípulos. Sin embargo, ahí nosotros vemos que cada uno de los discípulos estaba en un constante aprendizaje con el maestro. Sin embargo, luego de este pasaje de la alimentación de los 5,000, nos encontramos y vemos que Jesús salta rápidamente con sus discípulos a una escena un poco más íntima, cerrada al público general y con la sola presencia de sus discípulos. Y el Señor, que muchas veces hace cosas que nosotros no entendemos, porque es que Dios tiene unos métodos para lograr formar algo en nosotros que en ocasiones podemos cuestionarlo, pero es una cosa maravillosa. Jesús pasa al otro lado del mar, y allí al otro lado del lago, porque el lago de Galilea y el mar de Galilea era básicamente lo mismo, allí los deja esperando toda la madrugada hasta que la espera los desesperó y los discípulos deciden cruzar el lago sin la presencia de Jesús. Eso quiere decir que el salón de clase estaba listo. Los discípulos estaban desesperados por una tormenta y Jesús decide hacer una entrada dramática, como le gustaba hacerla en ocasiones, caminando sobre el agua. Qué escena dramática, qué escena poderosa. De pronto lo que había sido un escenario pasivo y tranquilo se convierte en un escenario de guerra, y póngalo entre comillas, porque estamos hablando del tema de victoria. Pero ¿por qué yo digo un escenario de guerra? Porque ellos estaban allí necesitados desesperadamente de una victoria frente a una situación de la naturaleza que ellos no veían, pero la identificaban, que tal vez lo conocían, pero no lo habían experimentado, lo que era estar las tantas de la madrugada dentro de aquel mar de Galilea. Así que, de pronto, sale Pedro en la escena, haciéndole honor a lo que era su impulsiva personalidad, y le dice: Señor, si eres tú, responde Pedro, mándame que yo vaya a ti sobre el agua. Y fíjate, la mayoría le coloca un tono como de duda a este reclamo, pero esa duda no era suficiente como para que Pedro alcanzara una importante victoria. Y yo quiero enfocar eso en esta mañana, en los minutos que me quedan aquí. La duda que en ocasiones nosotros tenemos, a veces nosotros mismos hacemos la duda más pesada para alcanzar una victoria que ya Dios ha trazado un camino para que nosotros la alcancemos. Así que cuando nosotros vemos este pasaje de la Escritura, lo que vemos es que de repente Pedro se paró y empezó a caminar sobre el agua. Así que en los planes perfectos de Dios estaba que Pedro llegara a donde él estaba. Pero la pregunta importante no era si Pedro iba a llegar al otro lado del agua. Tal vez la pregunta más importante para mí en esta hora era: o llegas caminando o llegas nadando. ¿Y sabes qué? Pedro hizo dos cosas. Pero lo que realmente haría realmente victorioso era tragar un poco de agua y aprender una lección sobre el miedo y la duda en el camino de la victoria. Hoy yo quiero decirte que el miedo es inevitable, pero lo que sí es evitable es vivir en un estado de miedo. Una cosa es experimentar el miedo y otra cosa es quedarse en un estado de miedo constante. Por eso Jesús le dice a Pedro al final de la conversación, luego que lo saca del agua, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, en otras palabras, Jesús no estaba condenando la simple duda en Pedro. Jesús estaba haciendo a Pedro crear conciencia de que Pedro, el problema no había sido una mera duda, sino que se había quedado patinando en la duda. Ese fue el problema. No obstante, al final de la historia, usted lo sabe, Jesús le da la mano, lo salva del agua, pero Pedro terminó siendo un hombre de victoria. ¿Sabe por qué? Porque aún Pedro dudando, aún caminando sobre el agua un poquito, aún hundiéndose en la profundidad del agua, hizo más que los otros 11 discípulos que se quedaron en la barca, aferrados a la tradición supersticiosa de los fantasmas. Quiere decir que Pedro, por haberlo intentado, tuvo una escuela que los demás tuvieron que apreciar a la distancia. Por eso, mi amigo, mi hermano, en este día, la victoria no es tanto lo que alcanzamos, sino en qué nos convertimos mientras caminamos hacia esa victoria. Simón Bolívar, el gran libertador suramericano, decía: quien no espera vencer, ya está vencido. Otro patriota vietnamita dijo en otra ocasión: más negra la noche, más cerca el amanecer. Por eso, mi amigo, en tiempos de pandemia,
Mi hermano, en tiempos de pandemia, Dios necesita una generación victoriosa y de avanzada en la fe en Cristo. Por eso mi deseo en este día es que tú y yo podamos ir hacia la victoria en Cristo, ayer, hoy y por siempre, en el nombre del Señor. Sea un creyente victorioso. Bendiciones para todos.